El libro de Mateo, en el capítulo 13 y el versículo 10, dice lo siguiente. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Lucanus o Lucius es autor del Evangelio de Lucas y también del Hecho de los Apóstoles. Lucanus o Lucas fue discípulo del apóstol Pablo. Nació en Antioquía, estudió en Grecia. Su profesión fue la medicina, pero también fue pintor y escritor, un gran escritor. Pero Lucas no fue un testigo ocular de todo lo que él escribió en el Evangelio de Lucas. Tampoco fue un apóstol de Jesús. Todo lo que Lucas escribió en este Evangelio lo hizo a través de muchas investigaciones y entrevistas, de entre las cuales se dice que estuvieron los apóstoles y estuvo María, la madre de Jesús, quien conoció a Lucas en uno de los tantos viajes misioneros que hizo Pablo. Lucas se convirtió al Evangelio mucho tiempo después de la muerte de Cristo. Lucas, en este Evangelio, relata la vida de Jesús, su nacimiento, su ministerio, su muerte, la resurrección y su ascensión. Todo esto lo podemos encontrar en el libro de Lucas. A través de los escritos, Lucas buscaba que las personas que no eran o no pertenecían a la cultura judía pudieran también ellos entender el verdadero mensaje que entregaba a Cristo, que era la salvación. Lucas estaba muy preocupado por eso. En este libro encontraremos, como dije anteriormente, casi todos los mensajes, todos los milagros y las parábolas que habló Jesús. De todo lo que Cristo enseñó en este breve paso por este mundo, hay una enseñanza que quisiera rescatar esta noche y quisiera compartirla con cada uno de ustedes para así ir aprendiendo cada vez más de la vida de Jesús. Recordemos que la mayoría de las veces que Jesús enseñó lo hizo a través de parábolas. La pregunta es, ¿qué son las parábolas? Son nada más que pequeñas historias que encierran una verdad. Jesús trataba de enseñar de la forma más fácil o más entendible a todo aquel que lo seguía. Jesús usó mucho estas parábolas porque eran más fáciles de entender y al mismo tiempo más fáciles de recordar. ¿Por qué lo haría de esta manera? Es una pregunta que muchos nos hemos hecho en algunos momentos, pero que vamos a ir entendiendo a medida que avancemos en este breve mensaje. En el capítulo 15 del Evangelio de Lucas está escrito una parábola muy especial, que es la parábola del hijo pródigo. Esta parábola Jesús la transmite a la gente o la enseña a la gente en momentos en que los fariseos cuestionaban todo lo que él hacía, todo lo cuestionaban. ¿Recuerdan la historia de la mujer que estuvo enferma por 18 años? Bueno, la Biblia dice que había una mujer que estuvo enferma durante 18 años. Dice que llegaba a andar encorvada la pobre mujer. Era casi imposible que ella se pudiera enderezar.
Cuando Jesús la vio, la llamó y la sanó. Así de simple. La llamó y la sanó. El problema que sucedía en esta sanidad es que fue un día de reposo. Y los fariseos se molestaron tanto por esta sanidad que empezaron a decirle a todo el pueblo: tienen 6 días para trabajar. Vengan en esos días y serán sanados, pero no lo hagan en el día de reposo. Eso lo podemos encontrar en Lucas capítulo 13, versículo 10 al 14. Para los fariseos, estos hombres que estudiaban la Torá todos los días, era mucho más importante cumplir las tradiciones que hacer el bien a los necesitados. Los necesitados podían esperar, pero las tradiciones no. Ellos nunca entendían otra razón más que la suya. Por eso nunca iban a entender la misión que Jesucristo vino a cumplir a esta tierra. Ustedes saben cuál es la misión de Cristo, ¿no? Bueno, cuando Cristo fue bautizado por Juan el Bautista allá en el Jordán, lo primero que Jesús hizo, bueno, aparte de ser tentado por el diablo, aparte de orar, pero lo primero que hizo fue ir a Nazaret. Y en el día de reposo entró en una sinagoga, y cuando entró le entregaron un libro. Jesús tomó este libro, lo abrió justo donde estaba escrita la misión que Jesucristo venía a entregar a esta tierra, o que Jesús venía a hacer a esta tierra. Abrió el libro y leyó. Esto lo pueden encontrar en Lucas 4, versículos 18 y 19. Y leyó lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. He sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esta es la misión que Jesús vino a cumplir. Luego de haber leído, enrolló el libro. Recordemos que eran hojas escritas. Lo enrolló y lo entregó y se sentó. Todos los empezaron a mirar fijamente. Todos los ojos estaban clavados en Jesús por haber leído esto. Jesús lo miró y les dijo: hoy, delante de ustedes, se ha cumplido esta escritura. ¿Qué me dice? ¿Cuál es la misión de Jesucristo? Ahí está. Uno de los libros de Isaías. Por esta razón Jesús hablaba en parábolas. Pero si leemos bien el contexto de lo que sucedía en aquellos momentos, vamos a ir entendiendo cada vez más. Antes de esta parábola, me refiero a la parábola del hijo pródigo, Jesús había tratado de explicar su misión con otras 2 parábolas distintas, pero con un mismo significado. Me refiero a la parábola de la hoja perdida y a la parábola de la moneda perdida. Estas 2, junto con la del hijo pródigo, las tiene que decir Jesús
Porque los fariseos no querían entender nada de lo que Jesús les enseñaba. No aceptaban nada. Dos historias con un fin fácil de entender y fácil de recordar. Pero no fue suficiente para ellos. Estas dos parábolas hablan de algo que se había perdido. Recordemos, a alguien se le perdió una oveja y a una mujer se le perdió una moneda. Pero este algo, después de buscarlo, fue encontrado. Y hicieron fiesta. Se alegraron tanto por haberlo encontrado que terminaron en una gran fiesta. La parábola del hijo pródigo sucede exactamente lo mismo. Alguien se perdió, en este caso un hijo, pero una vez que es hallado, terminan en fiesta. Y Jesús tiene que utilizar tres parábolas. Anteriormente dije que las parábolas eran pequeños ejemplos de la vida cotidiana con una verdad que son fáciles de entender y de recordar. Pero tres parábolas no fueron suficientes para los fariseos. Por eso decimos que el Evangelio es para los inteligentes. ¿Por qué creen ustedes que Jesús decidió empezar a enseñar con parábolas? ¿Por qué? Miren, el libro de Mateo, en el capítulo 13, versículo 10 al 13, dice lo siguiente. Porque a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Por eso les hablo con parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni tampoco entienden. Alguien dijo, 4 ojos ven más que 2. Pero a veces no es del todo cierto. Porque aquel que no quiere ver, nunca va a ver. Porque no quiere ver. Jesús trató de enseñar de la forma más fácil posible sus enseñanzas. Tenía que romper con las tradiciones. Tenía que romper con las culturas que decían otra cosa diferente. Es cierto que la Torá es importante, muy importante, pero mucho más importante es sanar a los enfermos. ¿Recuerdan ustedes cuando los leprosos tenían que estar aislados, lejos de la ciudad, con un letrero en su cuerpo o en su cuello, diciendo yo soy leproso? Incluso lo tenían que pregonar a viva voz. Yo soy leproso. Nadie se podía acercar a ellos, y ellos menos acercarse a las personas de la ciudad, porque los podía contaminar. Pero Jesús rompió con eso y fue donde los leprosos y los sanó. Jesús vino a sanar, vino a entregar vida. Y eso los fariseos no lo iban a entender. Yo no sé si tú podrás entenderlo, pero eso es la misión que vino a entregar Jesús aquí en la tierra. El hijo pródigo es la historia de un hijo que le gustaba gastar mucho. De hecho, pródigo, el significado de pródigo es de una persona que despilfarra o gasta sin medida lo que tiene a mano, sus bienes, todo lo gasta. Esta parábola nos dice que un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dice al padre que le entregue la parte de la herencia que le corresponde. El padre accede y el hijo se va lejos y malgasta todo lo que tenía.
cuando se ve sin nada, trata de sobrevivir trabajando, busca un trabajo. Pero lo único que encuentra es alimentar cerdos. ¿Tú alimentarías cerdos? Yo creo que sí. Cuando ya el hambre empieza a atacarnos, cualquier cosa es bueno con tal de alimentarnos. Bueno, este hijo pródigo, lo único que encontró fue alimentar cerdos. Pero aún así no le alcanzaba para comer. Así que intenta comer de esa comida, de la comida de los cerdos. Esta historia nos muestra dos aspectos o características o actitudes de las personas que no son inteligentes. Una de ellas es la rebeldía y otra el egoísmo. En realidad hay muchas características de las personas que no las hacen para nada inteligentes. Pero quiero tomar estos dos ejemplos porque son las que están plasmadas en esta parábola. Porque Jesús las utilizó. Rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? La rebeldía dice que es de una persona que es difícil de educar o de dirigir porque es desobediente. El versículo 12 del capítulo 15 de Lucas, el hijo le dice al padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Con esta actitud, este hijo se rebela contra su padre, porque no le pide, sino que le exige sus bienes. El egoísmo es la actitud de ciertas personas que se preocupan demasiado por sí mismos sin pensar en los demás, aunque ello cause un perjuicio a los demás. A ellos no les importa. A ellos se preocupan por ellos, ¿no? Eso es el egoísmo. El versículo 13 de este mismo capítulo dice que el hijo se fue a una provincia apartada y allí desperdició todos sus bienes, viviendo perdidamente. Eso es lo que dice el versículo 13. Lo que este hijo quería era la herencia para disfrutarla él. Recordemos que las herencias se entregan cuando el padre deja de existir. No se entregan antes, pero él la quería inmediatamente. Este hijo se saltó todos los protocolos, exigiendo lo que le correspondería cuando el padre ya no estuviera. Eso hizo. Pero sin duda alguna, adelantar los procesos que Dios tiene estipulados no van a tener un buen final. Dos actitudes. ¿Qué producen estas actitudes en la vida espiritual? Obviamente. Número 1. Produce el alejamiento del Padre. El mismo versículo 13 que leíamos hace un momento dice que el hijo se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Definitivamente el hijo se fue, se alejó del padre, con la única intención de gastar donde nadie lo viera, donde nadie lo criticara, donde nadie lo aconsejara o donde nadie le dijera nada. Él tenía toda la libertad para hacer lo que quisiera con la parte de la herencia que se le había entregado. Totalmente rebelde. Número 2, produce una perdición. Después que hubo malgastado todo, empezó a pasar hambre. Buscó trabajo. Y lo único que encontró fue apacentar cerdos. Número 3, produce una destrucción espiritual. El versículo 16 dice: y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
Este hombre, aunque tenía trabajo, estaba pasando hambre. El hambre hizo estragos en su vida, llegando incluso a desear comer la comida que estaba destinada para animales inmundos, como eran los cerdos. Los cerdos, para los judíos, es un animal abominable, tanto que ni siquiera los crían. ¿O han leído ustedes alguna vez cuando la Biblia dice que Abraham tenía ovejas, cabritos, qué sé yo, en su rebaño? Nunca habla de cerdo. Porque para los judíos era un animal inmundo. Pero este hijo, ahora lo único que tenía para comer era esa comida. Realmente había caído muy bajo, a tal punto que era totalmente su perdición. ¿Qué debemos hacer? ¿O qué debes hacer cuando estás en una situación como esta? Somos personas pensantes, somos inteligentes. Yo sé que tú eres inteligente. ¿Qué harías en este caso? La Biblia nos da pautas de lo que tenemos que hacer. Por eso entender la Biblia o entender lo que Jesús nos enseñó nos hace inteligentes. Lucas 13, versículo 28, dice lo siguiente: ¿quién de ustedes que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para poder terminarla. Hay que hacer un análisis primero. Eso es lo que está Jesús diciendo. ¿Acaso te pondrías a hacer una casa y sin calcular los gastos de los materiales? No lo haría. Primero tomas un lápiz, analizas lo que vas a hacer, el ancho, el alto y todo lo que vas a hacer, luego ejecutas, si es que te alcanza. También dice: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede enfrentar con 10.000 soldados al que tiene 20.000? Sin duda, hay que pensar, hay que analizar, ver todos los puntos a favor y en contra. Entonces, ¿qué tienes que hacer para salir de esta situación? Jesús lo está diciendo aquí. Pensar. Tienes que pensar. Tienes que analizar. ¿Qué es lo que te conviene? ¿Quieres heredar la vida eterna? Piensa. Analiza. ¿Cómo obtener la vida eterna? Un joven rico se le acercó a Jesús y le dice: maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice: tienes los mandamientos. No, yo desde pequeño he cumplido con los mandamientos. Ah, entonces te falta una sola cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y el rico no quiso. No quiso perder sus riquezas. Yo creo que a todos nos costaría perder las riquezas. Pero ¿qué vale las riquezas que tienes aquí en la tierra comparadas con las riquezas que puedes obtener en el reino de los cielos al obtener la vida eterna? Estas se van a perder, pero la vida eterna no. ¿Sabes por qué no se pierde? Porque es eterna. Eterna. Para siempre. Para siempre. Pero el rico no quiso. Decidió vivir con sus riquezas. En realidad Jesús no estaba interesado en las riquezas de este rico, sino que estaba preguntando para saber hasta qué punto estás dispuesto a perder para heredar la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que primero tienes que hacer? Pensar. Pensar. Y esto es lo primero que debes hacer antes de tomar cualquier decisión. Este joven rico
se puso a pensar. Claro, después que ya no tenía nada, pero se puso a pensar. Y dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y todos tienen abundancia de pan. Y yo, aquí, estoy muriendo de hambre. Versículo 17 del capítulo 15. Buen pensamiento hizo este pródigo, ¿no? Es un buen pensamiento. Pero tenía que haberlo hecho antes. Antes. Tal vez lo hubiesen entregado igual la herencia, pero no se hubiese ido del lado de su papá. Porque con herencia y con su papá, igual iba a tener todo. Porque le correspondía. Mateo 9, versículo 13. Porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aparte de pensar, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. Jesús vino a los que realmente están arrepentidos. Pero para arrepentirse, tienes que haber hecho algo. Porque si no, ¿de qué te vas a arrepentir? Si estás en la situación que está este hijo pródigo, entonces tienes que arrepentirte. No busques justificar tus actos. No sirven. Ante Dios no sirven. Tienes que arrepentirte. Versículo 18 y 19 del capítulo 15 de Lucas. Este hijo dijo lo siguiente: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Solo hazme como uno de tus jornaleros. Arrepentimiento. Jesús vino a los arrepentidos. Sé que tú has hecho siempre cosas buenas, pero si no te arrepientes, no verás la gloria. Todo lo que tú has hecho bueno, a Dios no le sirve. Lo que Dios necesita es tu arrepentimiento. Porque tal vez las cosas buenas que tú has hecho han sido buenas para ti, pero ¿y para los demás? Tal vez sanaste a alguien, pero enfermaste a otro. Pensemos, ¿qué sucede hoy con esta cuarentena que estamos viviendo? Tal vez saliste a ayudar a alguien que estaba afligido afuera, en la calle, pero ¿y si estaba enfermo y te contaminó? Y contaminaste a tus hijos o a tus padres. ¿Hiciste una buena acción? Claro que sí. Buena acción. Pero cometiste un error. No debiste haber salido de tu casa. Aunque la acción que hiciste haya sido buena. Número 3. Juan capítulo 6, versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Debes tomar decisiones. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene. Tienes que levantarte e ir donde Jesús, o ir donde tu Padre. Tienes que tomar esa decisión. Él no te va a echar fuera nunca, pero tienes que decidirte. Tienes que ser una persona derecha. Si tú piensas que Jesús te va a bendecir, sí, te va a bendecir, pero echado o no, tienes que levantarte e ir. El versículo 20 del capítulo 15 de Lucas dice que el hijo se levantó y fue donde su padre. Y eso es lo que tienes que hacer. Tienes que ir, tienes que levantarte, caminar.
ya pensaste, te arrepentiste, entonces camina, avanza, avanza. Porque el que a mí viene, dice Jesús, no tendrá sed jamás. Y el hijo se levantó y fue donde su papá. Ahora cuando tú vas donde tu papá, ¿con qué te vas a encontrar? ¿Qué crees que vas a encontrar cuando vuelvas? Todo derrotado, con hambre, sucio, cansado. ¿Con qué te vas a encontrar? ¿Sabes? Te van a estar esperando. Dice la Biblia que su padre lo estaba esperando. Y cuando aún estaba lejos, lo vio y corrió donde él. Y se echó sobre su cuello y lo besó. Eso es lo que vas a encontrar cuando vuelvas. Cuando decidas acercarte nuevamente a tu Padre, acercarte nuevamente a Dios. Te van a estar esperando. Y te van a abrazar. Y te van a besar. ¿Qué es lo otro que vas a encontrar? Vas a encontrar perdón. Dice que lo recibió con tanto amor que le dio ropas nuevas, un anillo y calzado. Las ropas están indicando el perdón. Ya no importa que mi hijo se haya gastado todo, él necesita ropas nuevas y yo le doy ropas nuevas. Eso hizo el Padre, demostrándole que estaba perdonado. El anillo que pone en su dedo es el reconocimiento público de que él era su hijo. Así todo como estaba, pero era su hijo. Y había que poner una señal en su dedo, demostrando que él es mi hijo. El casado demuestra la preocupación del padre por los pasos que él tiene que caminar. Eso es lo que vas a encontrar cuando tú vuelvas. Te van a estar esperando. Te van a perdonar. Y como broche de oro, dice el Padre, traigan el becerro gordo y mátenlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo estaba muerto, pero ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. ¿Cómo terminamos todo esto? Con una gran fiesta. Una gran fiesta. Si tú vuelves donde tu Padre, que es donde te van a estar esperando, encontrarás perdón y una gran fiesta. Eso es lo que vas a encontrar. ¿Sabes? Jesús tuvo que explicar con 3 parábolas su misión y no le creyeron. 3 parábolas, 3 ejemplos fáciles de entender y fáciles para recordar, pero no le creyeron. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Eso dice la Biblia. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Piensa en esta escritura. Piensa, por favor, en esta escritura. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Yo, Jehová, yo, un solo Dios, un solo mediador, un solo camino, una sola verdad. 3 parábolas y no las entendieron. ¿Cuántas parábolas necesitas tú para entender estos textos? Un camino, una verdad, un Dios, un mediador.
¿Cuántas parábolas necesitas? ¿O cuántas veces necesitas que te lo expliquen para que puedas entender la verdad del Evangelio? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Padre Dios mío, gracias Señor por esta palabra. Sé que muchos lo entendieron, Dios. Sé que muchos, aunque les haya costado, pudieron entender que el único Dios verdadero eres tú. El único que puede sanarnos eres tú. El único que nos puede alejar de esta pandemia eres tú. El único que entregó a su Hijo a morir en una cruz para darme el beneficio de la vida eterna eres tú. No hay otro. Tú. Solo tú. Solo tú. En el nombre de Jesús. Amén.